¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día. Estamos ya a las puertas de una nueva jornada de Liga. Enseguida lo vamos a analizar todo con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens. Pero antes, como siempre, nuestro menú. Esto es lo que tenemos preparado para hoy. Victoria del Barça, pero malas noticias para Pedri. ¿Qué pasará en la última jornada de esta liguilla? El Real Madrid ganó, convenció y Vinicius se reconcilió con la afición. Hablaremos de la actualidad blanca. Las declaraciones de José Mourinho criticando a las dirigencias. Esto para la bronca. Y Julián Álvarez, rumbo al FC Barcelona este verano. Enseguida lo debatimos todo. Bienvenidos. Y ahora sí que sí, les damos la bienvenida a Rodrigo Fáez y a Moisés Llorens. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, Rodri? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que bien. Aquí con mucha nieve alrededor, pero sobre todo con ganas de empezar la Liga al Día. Bueno, Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos los haters, ¿no? Ya me adelanto por yo. Por favor, a ti, yo iba a decir a ti, Carolina. Carolina es una buena hater también, ¿eh? A ti, Ana, a Rodrigo, a todos los compañeros, a toda la audiencia, evidentemente a todos los haters, pobre gente, pobre gente. Y nada, y feliz evidentemente, de poder compartir con vosotros. Bueno, le mandamos un besito también a Caro, que no se ha borrado, que quiere estar aquí también contigo. Lo que pasa que hoy le hemos dejado el día libre. Bueno, vamos a arrancar hablando del FC Barcelona después de esa victoria en la jornada de ayer. Una victoria con matices, ¿no? Sonríe y sufre. Lo hemos dicho así, ¿no? De esta manera golea el Slavia de Praga. El Barça es el club con más remontadas en las 5 grandes ligas. Es impresionante, sufriendo, pero finalmente consiguiendo esta victoria con goleada 4-2 frente al Slavia de Praga. ¿Qué sensaciones te deja? ¿Te deja más dudas que certezas? ¿Te preocupa el hecho de la defensa? Luego hablamos del tema de Pedri, porque, madre mía, un mes de baja, eso sí que es un problema para el Barça. Bueno, al final el tema de la defensa ya no es ni de este año, es de la pasada temporada, desde que aterrizó Hansi Flick, y el Barça lo resuelve atendiendo con mucho interés en el ataque. Y es verdad que encaja. Ayer encajó 2 goles. Ayer el Barça iba perdiendo. El Barça encajó 2 goles en el partido de ayer y había un momento en el cual había recibido 2 tantos y el Slavia de Praga solo había rematado una vez a portería. O sea, una cosa inaudita. Pero bueno, al final es el estilo de Flick y creo que en el fondo también lo ha modificado un poco, ha tratado de ajustar mucho las cosas. En Champions, este curso no ha dejado en ningún momento la portería cero. En San Sebastián se rompió una racha de algún partido que otro cumpliendo sin haber encajado, pero sí que es preocupante el sistema defensivo, sobre todo cuando sales a Europa. Porque Europa, como dice mi amigo Mateo, es muy difícil y si no estás muy afinado, pues te acaban pintando la cara. Ayer, por ejemplo, el Slavia Praga hizo 2 goles y en toda la Champions había marcado 3. Por lo tanto, es un tema que, lógicamente, Hansi Flick lo tiene muy visto, lo tiene muy estudiado, y la solución es el cruifismo puro, ¿no? Si tú marcas un gol más que el rival, acabas ganando los partidos, pero cierto es que no es el mejor compañero de viaje tener seguridad en la defensa del Barça. Bueno, te iba a preguntar también, y a raíz de lo que comentas, hay un dato, Rodrigo, que bueno, va un poco al hilo con lo que está diciendo Moisés. El Barça ha encajado en los últimos 10 partidos de Champions, algo que se ha dado por primera vez, ¿no?, en su historia, ¿no? Con graves problemas en defensa, consigue, es verdad, 3 puntos valiosos, pero este Barça es divertido de ver para algunos, pero también a veces un sufrimiento, ¿no?, para algunos fanáticos. Hombre, yo entiendo. El saludo, Ana, para ti, para Moy, para toda la gente. Un saludo también y un beso enorme a Caro. Yo entiendo lo que dicen los fans, entiendo lo que además viene contando Moy en los últimos meses, que es un problema importante el que tiene el Barça atrás, porque no puedes conceder tanto. También es cierto, y estoy en esa línea, ¿no?, de que cuando tú al final estás encajando tanto, te estás forzando a marcar, pero como un día los de arriba no tengan el día inspirado, pues tienes un problema importante. Bueno, lo de San Sebastián.
Sí, por ejemplo, puede ser una opción, ¿no? Lo que ocurrió, que no tengas acierto, que tengas la pólvora mojada o lo que sea. Ahora, esto también es algo que ha buscado el propio club, porque la salida de Íñigo Martínez el otro día, sin tener en cuenta, obviamente, o teniendo en cuenta, mejor dicho, que ya ciertos problemas venían arrastrados de la campaña pasada, pero al final es un baluarte importante, que es un hombre que a nivel de rendimiento creo que daba orden a la defensa dentro de lo que vimos y al final es que es eso, es que yo creo que el Barça está condenado primero a mejorar y segundo seguramente en verano a tener que hacer deberes a nivel de dirección deportiva para intentar fichar algo que mejore un poco el rendimiento de la defensa esta temporada, porque si no yo creo que el Barça va a tener un problema ya no solo en la Champions, sino incluso también en la Liga, ¿no? Porque estamos hablando de que tú estás encajando muchos goles en Champions, obviamente ayer te vale, porque ayer yo estoy también en la línea, es decir, era ganar, ganar y ganar y se consiguió ganar, pero si quieres hacer algo importante creo que tienes que tener una defensa un poco más entonada. Bueno, vamos con declaraciones de Hansi Flick explicando un poquito, ¿no?, lo que ocurrió ayer en este partido, como decíamos, loco, donde el Barça tuvo que remontar en el Eden Arena de Praga. Decía, después de conceder 2 goles de corners, volvimos y eso es bueno. No fue fácil jugar, hacía frío, el Slavia jugó bien, son un equipo físico, se decidirá todo el próximo miércoles y tenemos que hacerlo de nuevo. Ganar en la Champions es muy difícil, luego veremos qué pasa. Bueno, pues a ver qué pasa el miércoles 8, porque el Barça, para entrar en ese top 8, que por cierto se van a dar ahí de codazos, ¿no?, porque hay un montón de equipos que tienen posibilidades de entrar, pues tiene que ganar al Copenhague y luego tiene que también tener mejor golaveras, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Te preocupa a ti esto, Moy, el tema de que entren en ese top 8, cómo está la clasificación, precisamente, ¿no?, ese partido contra el Copenhague? Hombre, preocupar es mucho mejor entrar entre los 8 primeros porque te ahorras 180 minutos de carga para los futbolistas. Para el espectador es mejor que no lo haga porque así tienes 2 partidos más. Pero yo supongo que Flick lo que querrá es resolver o tratar de resolver la situación el próximo miércoles. El Barça tiene que ganar, evidentemente. Hay enfrentamientos directos entre el Paris Saint-Germain y el Newcastle. Eso va a hacer que uno de los 2 equipos que está por encima del Barça pierda puntos o que pierdan puntos los 2. Hay otro duelo también y muy interesante entre el Athletic Club, que tiene que afianzar, quedar entre los 24 primeros para llegar al playoff, y el Sporting de Portugal, que está empatado y está en la misma situación que el Barça. Es decir, ahí también el Athletic Club, que ya le hizo un favor ayer al Barça ganando al Atalanta y sacando al conjunto italiano de esas opciones de quedar ayer ya matemáticamente entre los 8 primeros. Y lógicamente el Barça va a estar también pendiente de lo que haga el Chelsea en la complicada visita al Estadio São Paulo de Napoli, puesto que el Napoli también tiene que ganar y Conte debería hacerlo si no quiere que De Laurentiis la acabe apretando las tuercas, dada la mala temporada o la temporada irregular que está llevando el conjunto napolitano. Por lo tanto, creo que todo el mundo en el barcelonismo considera que evitar el playoff es lo mejor que puede suceder. El Barça tiene que jugar en casa ante el Copenhague, en el Camp Nou, en el Spotify Camp Nou. Un Copenhague que mucha gente está diciendo, no, el Barça tiene que golear. Sí, como si golear en Europa fuera tan fácil. O sea, es muy difícil golear. Se te tienen que dar muchas circunstancias para poder acabar acribillando a tu rival. Y fíjate cómo está todo en Europa, que solo el Arsenal y el Bayern de Múnich ya tienen garantizada la plaza en octavos. El resto, del tercero al 24º, van a tener que pelear por asegurarse o meterse entre los 8 primeros o asegurar un puesto de playoff. Bueno, es que hay hasta 8 equipos que están empatados con 13 puntos, ¿no?, en esta pelea por entrar en ese top 8. Por cierto, la peor noticia posible para el Barça, a pesar de hablar del resultado de la defensa, de que si conceden más o menos en jugadas a balón parado, etcétera, es la lesión de Pedri. Ayer todos los barcelonistas y a los que les gusta el fútbol nos llevábamos las manos a la cabeza y nos comíamos las uñas pensando, bueno, a ver qué va a tener Pedri, ¿no?, porque si tocaba ahí la zona de los isquios, pues las peores noticias se han confirmado hoy. Bueno, no sé si las peores o no, pero lo cierto es que va a estar fuera de los terrenos de juego durante un mes. En principio se va a perder hasta 7 partidos entre Liga, Champions y Copa,
que podrían ser hasta 9, pues dependiendo un poco de la trayectoria de la competición, tanto de Copa como de Champions. Se perdería el partido frente al Real Oviedo, partido también de Champions, Elche, Albacete, Mallorca y Girona, y como decíamos, pues vamos a ver qué ocurre también en la Copa del Rey. Rodri, muy malas noticias, ¿no? La temporada pasada, si no recuerdo mal, no se lesionó, solo se perdió un partido, y en esta temporada llevamos por la segunda, tercera lesión de Pedri, porque luego recayó, en fin. Bueno, viendo un poco el calendario, me parece que es un mal menor. Es obvio que nunca es de, digamos, buena noticia que un jugador, y más en el caso de Pedri, que es un tipazo tremendo, pues se lesione, ¿no? Por la calidad que tiene, por lo que aporta al Barça, pero pienso que dentro de lo que ayer pensábamos muchos, porque una de las opciones o uno de los peores escenarios era estar 2 meses o algo más, incluso fuera de los terrenos de juego. Yo creo que no está mal ese mes, teniendo en cuenta ese calendario que creo que es bastante accesible en general para el FC Barcelona, independientemente de los playoffs de repesca, ¿no? Por tanto, creo que eso es, insisto, un mal menor. Desde aquí los mejores deseos para Pedri, porque ya no solo el Barça estaba temblando, sino que también Luis de la Fuente, el seleccionador español, estaba asustado. Me consta además, porque es un jugador importantísimo también para la selección española, pero insisto, creo que de todos los males que había encima de la mesa es el menos grave por todo lo que se está jugando el Barcelona y sobre todo contra quién va a jugar el Barcelona en el próximo tramo de temporada. Corrijo, tercera lesión que sufre en esta temporada, se había perdido ya 5 partidos, bueno, pues esperemos que se pueda recuperar cuanto antes. Otra lesión para el Barça, lesión importante, otra lesión de Pedri, ¿no? Cuidado, ¿no? Con este tipo de lesiones, porque ya sabemos el historial, ¿no? Que ha tenido Pedri, ¿no? ¿Moy? Sí, a ver, es un jugador desgraciadamente dado a ello, a romperse muscularmente, y más en un césped como el que estaba ayer, que estaba muy duro, en el cual al Barça le costó entrar en el partido, que más que correr la pelota lo que hacían eran correr los futbolistas, y al final eso se acaba pagando en un sprint, no, en un esfuerzo, pues acabó pues sintiéndose ese pinchazo en la parte posterior de la pierna derecha. Y esta mañana, como tú bien contabas, se le han hecho las pruebas y van a estar 4 semanas. La otra vez, con la otra lesión, se perdió 5 partidos. Pedri es un jugador fundamental, o un jugador muy importante. Cierto es que el Barça tiene calidad para suplirlo, porque Olmo puede jugar en esa posición, pero Olmo, recordemos que también es un jugador, desgraciadamente, dado a tener problemas musculares. Por lo tanto, va a tener que mover muy bien las piezas Hansi Flick durante este periodo de temporada, en el cual el equipo no ganará nada, porque no ganará nada, pero sí que puede dejar de aspirar a posicionarse en vista al futuro, como es en la Copa, en ese cuarto de final ante el Albacete. Si lo supera en la ida de las semifinales, que tampoco estaría, en Champions, si es capaz de meterse entre los 8 primeros, bueno, pues ahí esperaría, porque ya no volvería a jugar hasta que Pedri estaría en condiciones. Y en Liga tiene rivales aparentemente de la zona media-baja de la clasificación, pero ahora ya todo el mundo rasca mucho. Y evidentemente la carga de partidos no beneficia a una plantilla que de centrocampistas creadores tampoco es que vaya muy sobrado. Bueno, pues así están las cosas para el Barça. Vamos a ver si Pedri puede recuperar tiempos, o si es mejor que se recupere completamente para evitar recaídas, ¿no? También, por supuesto, pensando de cara, como bien mencionabais, a la Copa Mundial de la FIFA, que está a la vuelta de la esquina. Próximo partido del Barça, como decíamos, ante el Oviedo, ante el colista de la tabla de posiciones de la Liga. Y hablamos ahora del Real Madrid. Un Real Madrid, chicos, que parece que ha recuperado sensaciones después de esa goleada en casa, después de la pitada que vimos el fin de semana. Gusta, golea, gana. El Bernabéu rendido, ¿no? Olvidaron esos pitos, rendido ante el conjunto blanco, y brotes verdes, ¿no? De este equipo. Es verdad que era ante el Mónaco, rival inferior, pero lo cierto es que el Madrid parece otro, o por lo menos a lo largo de esos 90 minutos. Chicos, ¿qué sensaciones os dejó el Madrid? Enseguida vamos con Vinicius, que fue uno de los grandes protagonistas, pero ¿queréis ahora un poco más, o creéis que la situación se puede revertir si uno mira la tabla de posiciones? Están a un punto del Barça. ¿Podríamos decir que todo está bajo control, Rodri?
No, nada, está bajo control, Nada. de hecho. Sí que es cierto. Vale, me he puesto yo muy optimista entonces. A ver, puede ser, no te digo que no, pero a ver, yo es que creo que el otro día es un típico partido que el Madrid tiene que ganar sí o sí, típico partido que se te podría haber complicado, pero le salió todo de cara al Madrid, porque hay muchas oportunidades por parte del Mónaco, intervenciones de Courtois, que igual si en vez de ser el Mónaco, que por cierto es el peor Mónaco que recuerdo en bastante tiempo, es otro equipo, pues igual estamos hablando de otro resultado, pero es cierto que creo que cuando tú marcas 6 goles en Champions a cualquier equipo es mucho más mérito tuyo que de mérito del rival, eso está claro, estamos todos de acuerdo, es el típico partido que le viene muy bien al entorno del Real Madrid para tranquilizarse y para ver que ni son tan malos los jugadores como parecían, ni seguramente el caldo de cultivo es tan extremista como parecía. Eso creo que le viene bien al Real Madrid como equipo y como club. Le viene bien a nivel individual a gente como Vinicius, MVP, como Mbappé, obviamente, como Mastantuono, como Jude Bellingham. Veremos a ver si esto ya tiene su continuidad, que es ahí donde yo te voy a decir, Ana, si lo del otro día valió para algo o no, porque es que creo que vienen 2 partidos complicados, el de Villarreal, donde el Real Madrid creo que sí que se juega un punto de flexión importante para hacer bueno lo del otro día, la goleada contra el Mónaco, y luego también ese compromiso contra el Benfica, que debería de solventar el Real Madrid. Ahí estamos viendo el calendario: Villarreal fuera, Benfica fuera, luego recibes al Rayo, te vas al Valencia, a Mestalla, a jugar contra el Valencia, y luego dependiendo un poco de lo que ocurra, Real Sociedad, ¿no? Pero insisto que para mí lo más complicado es Villarreal, Benfica e incluso Rayo Vallecano. Entonces ahí este fin de semana es donde pienso yo que puede haber ese punto de inflexión para ver si el Real Madrid efectivamente se ha liberado de esa crítica, de ese mal ambiente, de esos pitidos, de esos abucheos, o si en cambio vuelves otra vez a la versión anterior, que es un poco lo que ha arrastrado al Real Madrid a esta situación, que por cierto siempre hemos dicho una cosa, que sorprendía muchísimo el despido de Xabi Alonso, cuando a nivel de resultadismo, de números, la cosa no estaba tan mala como parecía y se ha confirmado. Es decir, estás a un punto en Liga del Barça y estás dentro del top 8 de la Champions, ¿no? La verdad que si uno mira los números, si uno mira, ¿no? Las estadísticas, las tablas, la posición y tal, y se queda con eso y no a lo mejor con las sensaciones, pues estaría hablando de otra cosa. Yo le preguntaba a Rodri si está el Madrid o en el Madrid todo bajo control o aparentemente un poquito más bajo control, y me dice que nada que ver. Moisés, ¿cómo lo ves tú desde el otro lado? Porque en el caso del Madrid está mejor posicionado en Champions que el Barça. En la Liga es verdad que está solo a un punto, pero es un punto. Y fíjate lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Con la victoria del Madrid, con la derrota del Barça en Anoeta. ¿Crees que empieza un poquito el Real Madrid a parecerse a lo que tendría que ser en teoría? No. Yo creo que el Madrid está muy en déficit aún. Y me sorprendería mucho que Arbeloa fuese la solución a los problemas del Madrid. Otra cosa es la actitud que tomen los jugadores, que ahí ya puede virar un poco la situación. Es verdad que el Madrid estaba a un punto del Barça, pero hace unas semanas estaba 5 por encima. Y no es que le haya ido acortando terreno al Barça, al contrario, es que ha perdido mucho terreno en relación al Barça. Y eso, evidentemente, es muy significativo para una plantilla como lo del Real Madrid. Deja que te cuente que... Bueno, deja que te cuente, no, expliquemos que es muy diferente el público del Bernabéu en Champions que el público del Bernabéu en Liga. Y, lógicamente, para los de Champions habitualmente acude mucha gente de fuera de Madrid, de localidades o de poblaciones de España que tienen lo que le llaman el euroabono, creo que le llama el Madrid, no sé cómo le llama, y es gente que no está tan acostumbrada a ver al equipo en directo y que anima de una manera diferente que la que acostumbra estar cada semana en su localidad en el Santiago Bernabéu. Está claro también lo que dice Rodrigo, no es nada fácil conseguir 6 goles en un partido, por muy mal o por muy deficiente que sea el rival, porque marcar 6 goles es marcar un tanto cada 12 minutos y eso es muy difícil de conseguir. Y en ese sentido, bueno, sí que es verdad que algunos futbolistas se han puesto las pilas o media pila y han reaccionado a un momento complicado, saben que el Bernabéu no perdona,
se comieron una bronca o vieron la reacción de desapego que tenía la afición con ellos el pasado fin de semana, cuando el Levante visitó el Santiago Bernabéu, y lógicamente a nadie le agrada que en su propia casa le abucheen, le silben y le insulten. Hablemos un poquito de los jugadores. Bueno, Mbappé fue el que abrió la lata, doblete, lleva 11 goles en 6 partidos en Champions. Nadie duda de lo que significa, de lo que genera, de lo que aporta Mbappé para el Real Madrid, pero hablemos sobre todo también de Vinicius, ¿no? Porque se esperaba una noche de Vinicius como la que vimos el otro día. La verdad que participó en 4 de los 6 goles que anotó el Madrid, 2 asistencias y media, 3, vamos a darle, y un golazo. Y bueno, pues esas declaraciones, ¿no?, del jugador después diciendo que él no quiere estar en el foco por cosas que pasan fuera del terreno de juego, que los últimos días han sido muy complicados para él por los pitos, y hablaba de que le queda otro año, que se quiere quedar, que él confía en el presidente, que él confía en mí, Florentino, que es una muy buena relación la que tienen entre los dos, que quieren resolver las cosas en el momento adecuado, y mencionaba eso, ¿no?, el tema de los abucheos, que tienen derecho a pitarle, pero que no los entiende, aunque los acepta, ¿no? Chicos, estamos ante un nuevo Vinicius, lo vemos ahí no festejando tanto con la afición, sí con Arbeloa. ¿Crees que puede haber un cambio a partir de ahora, que vamos a volver a ver a ese Vinicius indolente, que no se va de nadie? O si quizá pues las cosas empiezan a cambiar y lo que necesitaba realmente Vinicius pues era un cambio de entrenador. Rodri. A ver, está claro que con Álvaro Arbeloa hay feeling, y está claro que con Xabi Alonso no lo había. De hecho, acordaos de los desplantes del segundo tiempo del Clásico, la falta de recuerdo a la hora de pedir disculpas de Vinicius a todo el mundo, menos a Xabi Alonso. Bueno, yo creo que ¿Al final se llegó a despedir o no? No se llegó a despedir de él, ¿no? Fue el único que no se despidió. Pues la verdad que, o sea, no me gusta estar muy atento a esas tonterías, pero creo que no. Aún así, oye, cada uno tiene que responder por sus propios actos o por sus ausencias. Y en el caso de Vinicius, creo que yo estoy en la misma línea que con Xavi. Lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar a fútbol, dedicarse a mejorar, dedicarse a volver a lo que se le espera por parte del madridismo y del Real Madrid, y ya está. El resto es que creo que siempre ha sido mucha parafernalia, mucha historia, ya sea extradeportiva o deportiva, pero los datos están ahí, y desde que no pudo conseguir el Balón de Oro ha ido hacia abajo de una forma preocupante, ¿no?, hasta instalar ese pesimismo con el tema de la renovación, que veremos a ver. Ahora está claro que con Álvaro Arbeloa de entrenador es más fácil, esa renovación es más factible. Veremos a ver cómo está, veremos a ver los tiras de afloja entre las dos partes, a ver si los van poco a poco arreglando, pero está claro que hay más feeling con Arbeloa que con Xabi Alonso. Está claro que lo del otro día le va a venir bien a Vinicius. Está claro, y esto lo tiene todo el mundo claro en el Real Madrid, que con un mejor Vinicius el Real Madrid va a ser mejor equipo, porque es un jugador excelso, es un jugador que ya demostró durante muchos años que puede estar ahí arriba peleando con los mejores, pero que en el último año y medio ha sido una sombra de lo que en realidad fue, y es en lo que está trabajando Arbeloa para recuperar al astro brasileño. Y que, voy a decir una cosa, si alguien consigue que vuelva a brillar, ese va a ser Álvaro Arbeloa. O sea, ni uno ni otro, ni el de la moto, será Álvaro Arbeloa, y ese logro será única y exclusivamente de él y del propio jugador, que ha tenido esas herramientas por parte del míster de conseguirlo. Pero, insisto, tiene que demostrarlo en el campo, tiene que demostrarlo con mucha más constancia, con mucha más regularidad, y sobre todo sostenido en el tiempo, para que en esta segunda vuelta se vea un mejor Vinicius. A mí me gusta mucho cómo domina Arbeloa el tema de la comunicación, de las ruedas de prensa. La verdad que creo que en ese aspecto, salvo algunos detalles que no he entendido, creo que domina muy bien la escena y que cuida muy bien a los futbolistas, y que les transmite, ¿no?, en las ruedas de prensa siempre mensajes muy positivos. Ha sido muy, muy cercano, muy cariñoso con Vinicius. Tú mencionabas que Arbeloa Moy no te llena el ojo para este Madrid, pero bueno, oye, a lo mejor se cumple lo que dice Rodri, es capaz o es el artífice de poder devolver a Vinicius, ¿no?, a la versión a la que nos tenía acostumbrados. Sería muy sorprendente. Sería muy sorprendente. Bueno, pero escucha, de más grandes han caído. O sea, tampoco le vamos a negar que tenga la posibilidad. O sea, vamos a dejar que disfrute de la oportunidad. Yo discrepo contigo en las conferencias de prensa. Me parece un auténtico pelota en las conferencias de prensa Álvaro Arbeloa. Me parece... He dicho salvo algunos, detallitos. Me parece, no sé, a mí a lo mejor tampoco hace falta
la frialdad de Xabi Alonso, pero no sé, son opiniones para gustos colores. Es seguro que a más de uno, a Rodra, por ejemplo, le encanta la lírica de Álvaro Arbeloa, le encanta cómo habla todo el mundo en el Madrid, le encanta cómo habla Arbeloa, le encantaba cómo hablaba Xabi Alonso, le encanta cómo habla Mbappé. Bueno, pues escúchame, al final la gente lo que va a querer es que Arbeloa haga jugar bien a su equipo. Sí que es verdad que puede conseguir el compromiso de los futbolistas, pero vamos a ver también cuando un encuentro se le complique qué variantes es capaz él de ofrecer desde el banquillo. Recordemos que nunca ha dirigido a nivel profesional, que ha entrenado a infantiles, a cadetes, a juveniles. Este año estaba con el filial, que tampoco estaba haciendo una temporada mucho más allá, pero habrá que dejarle ver eso, ¿no? El aterrizaje más allá del día del Levante, que aprovecha el Madrid un penalti más que dudoso sobre Kylian Mbappé para adelantarse y coger ventaja en el marcador y luego hacer bueno el partido y llevarse los 3 puntos, que era lo que quería el Madrid sí o sí, y luego la goleada ante el Mónaco. Bueno, pues al final Arbeloa lo que tiene que hacer es seguir trabajando, seguir las pautas que él considere que son oportunas para tratar de enderezar una situación complicada por la que pasaba el Real Madrid. Pues sí, vamos a ver si tiene esos recursos técnicos y tácticos, ¿no? Cuando vengan los partidos más complicados. Este fin de semana mencionábamos que el Madrid tiene un partido difícil, aunque si uno mira los últimos resultados del Villarreal, pues dice, pues a lo mejor no lo tiene tan complicado, ¿no? Porque es verdad que el Villarreal llega un poco tocado después de sufrir 2 derrotas seguidas, 5 en los últimos 7 partidos. Además ha encajado bastante, 4 goles en los últimos 2 partidos, y a pesar de estar ahí arriba, en lo alto de la tabla y de dar un poquito de emoción a la Liga, la primera vuelta perdió frente al Barça, perdió frente al Atlético de Madrid y también perdió frente al Real Madrid. Esto resta un poquito de miedo, entre comillas, o de que pueda resultar un partido más complicado para el Real Madrid, o bueno, pues 90 minutos son 90 minutos, Rodri. No, yo creo que al final hay mucho respeto por parte del vestuario del Real Madrid a lo que pueda ocurrir este fin de semana. Primero porque el Villarreal ha hecho la mejor primera vuelta de su historia, con Marcelino en el banquillo de nuevo. Segundo porque el Madrid va a tener bajas importantes. Rüdiger no va a llegar a tiempo, salvo milagro. Está sancionado Tchouaméni, que no va a poder jugar. Va a tener que cambiar otra vez varias piezas, en este caso Álvaro Arbeloa, y saben en el Real Madrid que es un rival, el Villarreal, que está muy bien organizado, que obviamente no tiene los jugadores ni el fondo de armario que pueda tener el Real Madrid. El Real Madrid sigue siendo favorito. Hay también, si hay respeto desde el Real Madrid al Villarreal, imaginaos el respeto que hay de parte del vestuario de Marcelino hacia el Real Madrid, pero ya está, hay que luchar, hay que jugar, hay que disputar y hay que competir. Es que es lo que quiere el Real Madrid, hacer bueno lo del otro día, porque si de repente llegas y te plantas en el Estadio de la Cerámica y palmas el partido, y encima lo palmas bien frente a un buen Villarreal, que también necesita ese punto de inflexión después de lo que ocurrió en el Estadio de la Cartuja contra el Betis o lo que ocurrió en los últimos encuentros, pues claro, al final es que vuelves otra vez atrás y en vez de una evolución tras lo de Mónaco, vuelves otra vez a la casilla de salida, y es lo que precisamente no quieren en el vestuario del Real Madrid. Creo que va a ser un partido muy complicado. Me sorprendería mucho que fuera plácido para el Real Madrid el encuentro, pero bueno, es fútbol, todo puede ocurrir, aunque insisto en ese respeto mutuo que hay entre los dos clubes, ¿no? Pues vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Juega el Madrid, si no me equivoco, antes que el Barça, o sea que si el partido lo gana el Madrid, pues ahí vamos a ver al Madrid como líder de nuevo. Moi, ¿qué sensaciones te genera este partido? Bueno, pues que es un buen escenario para el Madrid, que es verdad que el Villarreal es un rival complicado para muchos equipos de primera división, pero me da la sensación de que el Madrid se va a encontrar con un Villarreal que deja jugar mucho al rival. Y cuando un equipo deja jugar mucho a un rival como es el Madrid, pues te puede acabar pasando factura. Y yo soy de los que cree que Marcelino es top 3 de los entrenadores españoles, sin ninguna duda. Le saca rendimiento a cualquier equipo que maneje. Es verdad que en el Sevilla no pudo cuajar, pero allá donde ha estado ha conseguido cosas importantes. Y vamos a ver, Comesaña baja en el Villarreal, que es un puntal del centro del campo. Es un equipo dinámico, un equipo atractivo de ver, el Villarreal, que sabe lo que juega.
pero me da la sensación de que tiene que hacer un partido excelso el grupo de Marcelino como para poder sorprender al Real Madrid. Pues veremos qué nos depara este partido. Lo vamos a ver, por supuesto, en ESPN y estaremos después, como habitualmente los fines de semana, después de cada partido del Madrid, del Barça, el sábado, en cuanto termine el partido en el Madrigal, Villarreal-Real Madrid, aquí estaremos en la Liga al Día en vivo con todo lo que pase en ese encuentro. Y seguimos hablando, seguimos en esta Liga al Día, en esta edición de jueves previo a un nuevo fin de semana, y vamos a hablar como siempre con nuestros insiders, con nuestros chicos que tienen un montón de información. Vamos a arrancar con Rodri, que me gustaría que nos aclarases y nos contaras un poquito esa celebración que se ha hecho tan viral de Jude Bellingham el otro día en Champions. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, ese trasfondo que creo que todos entendimos con ese gesto, ¿no?, que hizo. Cuéntanos. Bueno, el trasfondo básicamente, recordemos que es la celebración viral, ¿no?, de Bellingham haciendo así, ¿no? Lo que te cuentan desde el Real Madrid, el propio Bellingham explicó algo también, ¿no?, que es por los memes que ha estado leyendo en redes sociales. Y luego sí que es cierto que lo que él intentó explicar en las entrevistas post partido, sobre todo es que ha causado dos reacciones, ¿no? La primera de ellas es una reacción de risas diciendo, pues mira cómo entra el juego de los memes, mira cómo se lo ha tomado, otro jugador hubiera estado más enfadado, se hubiera cabreado, hubiera mandado callar a la grada, pero él se lo llevó al terreno positivo, al terreno optimista, al terreno también de devolver el meme a las redes sociales. Y hay otra parte del Real Madrid, ¿no?, que según me contaba en esta misma mañana, que no lo ve tan así, ¿no?, como diciendo, ¿para qué entra en este tipo de historias sabiendo que hay mucha gente que está esperándole, que le quiere hacer daño, que a la mínima que le vaya bien le van a devolver esta celebración de una forma diferente? Bueno, cositas que nos deja el partido del otro día, la celebración en este caso de Jude Bellingham tras su gol en el Bernabéu contra el Mónaco. Veremos a ver, porque si entra o no dentro del meme y si va a haber más capítulos de celebraciones así o de risas y chanzas por parte de las redes sociales frente a lo que hizo el otro día, pues solo el análisis y el rendimiento lo dirá, pero está claro que era lo que me decían esta mañana, ¿no?, que quería compartir con vosotros, de esas dos reacciones dentro del club, una abrazando el meme y la otra diciendo que no hacía falta, ¿no? Pero hay vídeos, ¿no?, de eso. Bueno, pues, opiniones para todos los colores. Hay vídeos, ¿no?, de Bellingham. ¿Hay vídeos de qué? Hay vídeos de Bellingham saliendo de fiesta. Hemos visto, sí, pero muchos de esos vídeos son en su etapa de vacaciones, por ejemplo, que es lo que muchas de las cuentas de Twitter no han enseñado. Luego hay informaciones que yo no lo sé, porque no me voy a hacer eco de ellas, ya que no controlo ese terreno, que dicen que sale y tal. Pues no lo sé, yo la verdad que no tengo ni idea, por lo cual ahí no voy a entrar, ¿no? Bueno, no somos asiduos a discotecas y a clubes nocturnos, no nos hemos encontrado a nadie, ¿eh? Nosotros en casita. En fin, bueno, tenemos más insiders. Vamos contigo, Moy. Hay novela, se puede decir, ¿no?, con el caso Dro. Está dolido también Hansi Flick, ¿no?, Sí. con esta salida de este futbolista al PSG con Luis Enrique. Sí, lo contamos en la transmisión del pasado fin de semana en ESPN Deportes con Mario Alberto Kempes y con Ricky Ortiz, que en cuanto Dro avisó a Hansi Flick que quería abandonar el Barça, Flick, bueno, le pidió que le contara por qué, que cuál era su motivo, cuál era sus sensaciones, y bueno, le dijo al jugador que estaba convencido de irse, que era para un tema futbolístico, y Hansi Flick, pues como es normal, después de haber mimado al futbolista, le dijo que bueno, que evidentemente iba a quitarle de las convocatorias y que como tenía contrato con el club podía entrenar dentro de los terrenos de la Ciudad Esportiva Joan Gamper, evidentemente, pero que ya no iba a estar abajo el paraguas del primer equipo del Barça. El Paris Saint-Germain sigue muy interesado en el jugador. El futbolista ha comentado dentro del vestuario que se va a ir al Paris Saint-Germain, es decir, más allá de que el Borussia Dortmund, como explicó ESPN, también está muy interesado en hacerse con el futbolista, todo indica que la figura de Luis Enrique Martínez ha sido clave para tratar de convencer al jugador gallego, que ya no va a vestir más la camiseta del Barça, al menos ahora en esta etapa. Y nada, Dro, que espera cerrar en los próximos días su aterrizaje en el Paris Saint-Germain y su salida del Barça.
De la mano de Luis Enrique. En fin, vamos con más noticias, con más insiders. Hablamos del Atlético de Madrid. Tienes cositas del Cholo Simeone. Recordemos que ayer empató frente al Galatasaray. No pudo pasar del empate en Champions. Cuéntanos, Rodri. Una de las cosas más graciosas que nos dejan las entrevistas post partido de esta jornada, porque el Atleti obviamente no está como para lanzar cohetes después del empate y otro pinchazo frente al Galatasaray, ya no por el resultado 1-1, sino por cómo terminó el partido el equipo del Cholo, ¿no? Pero más que nada pidiendo la hora. Pero es que ayer hay uno de los lapsus que para mí más gracioso es, a pregunta de un compañero de los medios de comunicación, pues de repente le estaban preguntando sobre el mercado de invierno, ¿no? El tema de los refuerzos. Recordemos que el Atlético de Madrid está buscando refuerzos, lo hemos informado después de las salidas que ha habido y alguna que todavía habrá, pero realmente el reportero le pregunta por un jugador llamado Topocho. Entonces se queda así, como diciendo Simeone, Topocho. Era un compañero que no tenía el español como primera lengua y que dice, no, un top 8. Top 8, dice, no, eso es un jugador, boludo. Dice, lo estoy cogiendo. Del top 8. Pues claro, se hizo un lío, pequeño lío mental Simeone, pero eso, del top 8, que él pensaba que era un jugador, que se quedó así, no, ¿eso es un jugador o qué? Pues al final resultó que fue un lapsus y que se refería al reportero a un jugador del top 8 que pudiera reforzar el Atlético de Madrid, que es obvio que lo necesita el Cholo Simeone, y de ahí el lapsus que quedó en meme y que obviamente, bueno, todo el mundo se rió afortunadamente y no llegó a más porque no debía llegar a más la broma, ¿no? Bueno, pues he buscado topocho y el topocho es un plátano así como pequeño, más rechoncho, o sea que existe topocho, no el futbolista topocho, pero sí el topocho para comer. El plátano topocho. En fin, cosas que aprendemos en este programa. A ver, cuéntanos, Moy, tienes más noticias acerca del Spotify Camp Nou, ¿no? ¿Cómo van el tema de las obras y demás? Bueno, el Barça vuelve a jugar partido en el nuevo Spotify Camp Nou este fin de semana. Creo que después de 11 partidos seguidos como visitante, entre Liga, Copa y Champions, vuelve el conjunto culé a su estadio, su casa, y los aficionados que acudan, es el próximo domingo a 1:00 de la tarde, a las 4:15 de la tarde, van a poder ver ya cómo todo lo que es el anillo de tercera gradería está prácticamente terminado. Faltan por colocar las butacas donde poder sentarse los socios, pero ya las obras avanzan a un ritmo importante. Queda mucho para finalizar, evidentemente, todo lo que es el recinto, para dar por finalizada la obra. Creen que a finales de este año, a principios del que viene, podría empezar ya el Barça a poner una fecha definitiva para el final de las obras del nuevo Spotify Camp Nou, pero después de muchos partidos fuera de casa, el socio o el hincha del Barça que acuda el próximo fin de semana a ver el partido va a ver una evolución muy significativa, sobre todo en la zona de tercera gradería. También se está ya empezando a montar y a construir parte de las tribunas VIP, de los palcos VIP, que evidentemente le tienen que dar al Barça un beneficio económico importante, y también se está construyendo ya la tienda, una de las tiendas que estará permanentemente abierta en cuanto esté finalizada, y de esa manera también el Barça puede incrementar sus ingresos económicos. Una cosita rápida, Ana, ¿Sí? Moy, dejadme que os interrumpa, porque es que esta mañana hemos amanecido con un teletipo importante, ¿no? Que es que la jueza que está investigando al Real Madrid por la te lo iba a preguntar yo ahora, comisión... si no ibas a hablar de eso. Bueno, claro, es que como estás obsesionado con el Real Madrid, si quieres me dejas explicar todo esto y te lo cuento. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, a lo que iba, que la jueza que está investigando el tema del Real Madrid, Ruido Bernabéu, etcétera, está pensándose, ha propuesto, mejor dicho, enviar al Real Madrid a juicio por supuestos delitos contra la salud pública, por el tema de los ruidos en el Santiago Bernabéu. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto, pero es algo que ya saben en el Santiago Bernabéu, que ya sabe el Real Madrid, que ya sabe la directiva de Florentino Pérez, y que veremos a ver cómo evoluciona todo esto, si finalmente van a juicio, se tienen que sentar, etcétera, pero esto hay que contarlo, como hemos contado
contado absolutamente todo, Moisés, Bueno, lo relacionado bueno, con el Santiago bueno, Bernabéu. yo te digo que lo has que en contado, otros lares no se han no, contado. porque en otros lares no han pasado. En otros lares se acusan ciertas en otros lares, peleas, no, en el Bernabéu no hubo peleas en la construcción del estadio. No, Fue en el Madrid es todo tan bonito y tan precioso que nunca pasa nada. Sí. Y por cierto, ni tan precioso ni no es que la bonito, se ha contado todo y se ha no es que la denunciado. jueza esté pensando, no. La jueza no, el Tribunal Superior de Justicia manda al Real Madrid al banquillo, que es muy diferente. No, se va a sentar en el banquillo. A sentar, no. Bueno, yo te digo que, pero no suavicemos. El Tribunal Superior de Justicia da la razón a los vecinos y habrá juicio por el caso. Por cierto, José Ángel Sánchez, como muchas de las empresas están a nombre, en ese sentido, a nombre de José Ángel Sánchez, va a ser, evidentemente, uno de los que tenga que acudir a dar la cara, punto número uno, que seguro que está muy bien defendido, lógicamente. Y esta mañana, escuchando una entrevista con el presidente de Ruido Bernabéu, que es la asociación de vecinos que ha denunciado al Real Madrid en todo este caso, dice que podría llegar castigos de hasta 7 años de cárcel, pero que en ningún caso ellos van a pedir prisión para nadie, ni mucho menos. Ellos lo que quieren es que se solucione todo el ruido que ha generado el Santiago Bernabéu y toda la contaminación acústica, porque ha sobrepasado a niveles brutales lo que está permitido la ley. Bueno, dicho lo cual, cito, y sigo citando el auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, la magistrada Mónica Aguirre ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y afirma que hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos y que propone por eso al Real Madrid para que se siente en el banquillo, que sí, seguramente se sentará, pero de momento es una propuesta que tendrá que llevarse a cabo en breve. Perfecto, bueno, pues casi que estábamos ya en el segmento de la bronca, pero no, porque el segmento de la bronca llega ahora, en este momento, enseguida, y nos la sirve en bandeja nuestro querido amigo José Mourinho, que ha dicho estas declaraciones y a ver qué os parecen, Vamos a ver esas declaraciones. Dice, Mourinho: me sorprende que los mejores equipos del mundo estén dirigidos por técnicos sin historia. ¡Bum! ¡Hala! Pues nada, ahí ha soltado la bomba. Moy, ¿tú crees que se refiere a alguien en especial? No, a lo mejor, sí, ¿no? a lo mejor se refiere al mismo, que le llegó el banquillo del Benfica sin haber hecho nada a nivel de entrenador. Por ejemplo, porque recordemos que José Mourinho llega al Barça en el año 96-97 como traductor de Bobby Robson. Y cuando en el Barça detectaron que lo que decía Robson a lo que verbalizaba Mourinho no tenía nada que ver, pues acabando metiendo a Robson, a Mourinho, que por cierto le pagaba a Robson, en el staff técnico, y el Barça contrató a Chemi Terés, que sigue aún trabajando en el Barça. Evidentemente que tal y como está visto el panorama actual, puede dirigirse. Habría que ver el tono en el que lo dijo, en qué circunstancia lo dijo, pero bueno, eso encaja en la figura de Arbeloa. Yo tampoco sé cuál es la relación que tienen actualmente. Fue uno de los grandes defensores. Fue uno de ellos, pero yo no sé si a día de hoy cuál es la relación que tienen, ni la sé ni me importa, pero me parece que todo el mundo, en todos los ámbitos, en el deportivo, en el periodismo, todos, siempre hay un momento que tienes la oportunidad de dar un salto y no has hecho nada anteriormente. Pues a lo mejor Mourinho habla de sí mismo, como te digo, que llegó al banquillo del Benfica habiendo entrenado al Río Ave, creo, de Portugal, y no sé si, hablo de memoria, creo que lo acabaron echando incluso de ahí. Yo creo que Mourinho a Arbeloa no se refiere en general a una nueva ola que hay, porque eso sí que es verdad, ya no solo Arbeloa, hemos visto lo de Xabi Alonso, por ejemplo, cuando agarró el banquillo de Leverkusen. Xabi Alonso llegó a Alemania a un equipo tocado, que estaba en descenso, después de haber entrenado la Real Sociedad B. Se refiere a Rubén Amorín, a todo lo que ha pasado en el Manchester United en los últimos tiempos, se refiere a que Maresca, sin experiencia previa,
digamos, también a lo bestia, se haga cargo de las riendas del Chelsea, bueno, y así varios equipos. Hay otros equipos que no, Manchester City, por ejemplo, Paris Saint-Germain, el propio Fútbol Club Barcelona con Hansi Flick, creo que también son gente o clubes que tienen a entrenadores con historia. A partir de ahí, pues oye, yo creo que es una reflexión en alto, que no está mal, yo creo que no va con mala intención, y ya está. Oye, que a partir de ahí cada uno con la obsesión que pueda tener con Mourinho después de tantos años siga pensando que Mourinho es X, cual, Y, Z, el mismo que estuvo entrenando al Real Madrid. Yo creo que Mourinho ya hace mucho tiempo que se quitó ese disfraz y que es un tipo bastante normal, e incluso voy a decir gracioso, que da gusto escucharle, y ya está. O sea, no creo que haya que sacar de quicio absolutamente. Bueno, es verdad, por ejemplo, cuando Guardiola agarra al Barça, viene de tercera división, de subir al filial. Y todo el mundo tiene un arranque. Y todo el mundo, o sea, nadie nace habiendo entrado al Manchester United. Es decir, todo el mundo tiene una progresión y hay en un momento dado alguien te da una oportunidad y entonces tú estás capacitado o no para aprovecharla. Y si la aprovechas, pues puedes tener continuidad, y si no la aprovechas, pues tienes que dar un paso atrás para luego tratar de dar dos adelante. Y ya te digo, yo lo que he dicho desde un primer momento, a mí me gustaría ver el contexto en el que lo ha dicho. Y estoy de acuerdo con lo que dice Rodri, que es un tío simpático, y es verdad. Y tiene imágenes y tiene gags buenísimos, José Mourinho. Recuerdo un partido en Lyon con el Real Madrid en el túnel de vestuarios, que están junto con los niños, 22 niños, para salir al terreno de juego, esos niños que se agarran cada uno a una mano de un futbolista, y Mourinho estuvo deliciosamente cariñoso con ellos, jugando, bromeando, antes de que arrancase el partido. Pero también es verdad que discrepo con esto que dice Rodri, que hay algunos que dicen tal. Mourinho es un técnico que le metió el dedo por la espalda a un compañero. A traición. Fue secundado, apoyado por medios de comunicación y por el club que entonces dirigía como técnico, que era el Real Madrid, que incluso colgó una pancarta en uno de los fondos: tu dedo nos señala el camino. Y eso es imperdonable en la trayectoria de un técnico que poco a poco se ha ido degradando hasta volver al origen, que es el Benfica. Sí, pero voy a decir una cosa, todos tienen errores en su trayectoria, todos tienen lunares en su carrera. Ahora, si más de 10 años después seguimos anclados... No, yo no sigo anclado, yo no sigo anclado, yo simplemente recuerdo lo que ha sido José Mourinho. Simplemente recuerdo eso. Yo sí que creo en que las personas se equivocan y que pueden gozar del perdón de la gente. Sí. Tú has dicho una palabra que es imperdonable. Sí, es que es imperdonable. A mí no me gustó, lo denuncié, me vetaron incluso en su día. Creo que es un detalle horrible con un compañero y horrible de cara al público. Pero es que 10 años después, más de 10 años después, seguir hablando de esto cuando está hablando de otra movida... Pues pues a mí me parece que eso debe marcar más. Yo creo que mucha gente recuerda más a Mourinho por aquello que por todo lo que ha perdido, porque ganar tampoco es que ha ganado tanto. No, hombre, no ganó. Es que su etapa no dejó indiferente a nadie, por lo menos su etapa en el Real Madrid no dejó indiferente a nadie, para bien y para mal, cada uno, pues bueno. A mí, la verdad que de Mourinho, gente que ha trabajado en el Madrid con él me ha hablado maravillas. Sí, seguramente que ha hablado maravillas. De los mejores, pero pregúntale, de los mejores técnicos a nivel para trabajar Pero pregúntale a Jordi Roura, compañero fiel y escudero de Tito Vilanova, cómo le sentó cuando vieron aquellas imágenes. O pregúntale al propio Pep Guardiola, que lo bailaba sobre el terreno de juego. O sea, como entrenador, Pep le bailaba a Mourinho. Pero háblale y que te recuerde aquella escena. Es que creo que todos nos acordamos de lo que pasó y de todo ese carrusel. No, pero no ganó nada. Ana, tú quédate con que José Mourinho no ganó ningún título. Yo no he dicho que no haya ganado nada. Yo no he dicho que no haya ganado nada. Sí, lo has dicho. Lo acabas de decir hace minuto y medio. Has dicho que no ganó nada. Para todo lo que le han invertido, para todo lo que le han dado, para todos los equipos que ha tenido, poca cosa ha ganado. Nada, poco. Nada, cero. No, cero no. Vamos ahí poco. Por eso. Poco. Pero bueno, para lo que le han dado, poco. Pero bueno, yo sé que vosotros os conformáis. Vosotros os conformáis con poquito o nada. Y eso yo lo entiendo también.
No, pero mira, 3 poquito Premiers, o sea. lo que hizo en Portugal, las 2 Sí. Serie A, 2 Champions, 2 Europa League, no, pero tú no, según tú, poco. Yo creo que nada, poco. sí, Yo creo que poco. es lo Sí, que sí, es Bueno, lo que que hay. no crees que sea un dardo directo al que fuera. Rodri, yo sé que tú eres un moriñista radical, yo ya lo sé. Pero, Para nada, pero para bueno, nada y yo para nada. Ya estás poniéndome en bandos en los que estás mintiendo, pero es que estás diciendo ciertas cosas al aire que no tienen yo ningún te tipo de digo que sentido eres un moriñista radical, y que siempre hay lo que has decir. sido. No, Siempre lo has sido. ni soy y ya mourinhista está, ni soy es lo que hay. radical. Si moriñista radical. Piensa el ladrón que son todos de no, tu para nada, condición. yo moriñista no seré. Ya te digo. Hombre, Otras claro, cosas no. igual sí, pero moriñista ya te digo yo que no. No, ya te digo yo que mourinhista yo tampoco, porque al final yo lo que soy peiriguista. Afortunadamente nunca podré defender como tú haces a un tipo que atacó por la espalda a un rival. Nunca. No he defendido eso No he defendido, y lo de he hecho lo ha castigado, lo he condenado. denunciado. Ya Vale, estás vale. como siempre Vale, malmetiendo vale. y manipulando a Sí, tu sí. favor. Pero bueno, Dejamos a Mourinho, insisto, que estará que ganó tranquilamente mucho en su y que creo que casa. se merece un Sí, sí. respeto. Es lo único Vale, que vale. digo. Dejamos a Mourinho y hablamos en nuestro tiempo extra, aquí en la Liga al Día, de una noticia que daban los compañeros del diario Sport. Si el Barcelona vuelve a esta regla 1-1, podría lanzarse este verano a buscar a Julián Álvarez, al jugador del Atlético de Madrid, que no está atravesando su mejor momento. ¿Creéis que necesita a la araña el Barça? O quizá, yo no sé si decir si es que Julián Álvarez necesita más al Barça que el Barça a él. Bueno, A ver, yo creo que. A ver, el Barça va a buscar un delantero centro seguro el próximo verano. Se van a convocar las elecciones en breve, posiblemente el 15 de marzo. Aún no es oficial. Bueno, va a ser oficial hoy. Pero, es decir, al final, el jugador tiene contrato con el Atlético de Madrid. Y por mucho que quiera Julián irse, si el Atlético de Madrid no llega a una. Primero, que es el jugador el que le diga al Atlético de Madrid que se quiere ir. Uno. Segundo, que el Atlético de Madrid esté por la labor de venderlo. Tercero, que los clubes oferten por Julián y luego, evidentemente, que lleguen a un acuerdo con él y entre todos. A ver, a Joan Laporta, y eso lo hemos explicado muchas veces en ESPN, es el jugador que le gusta. Es el futbolista que creen que encaja perfectamente para lo que quiere el Barça. Ahora, ¿el Barça podrá ficharlo? Bueno, se tienen que dar muchas circunstancias para que eso suceda y luego hay que pensar o hay que ver y hay que reconocer, evidentemente, que muchos clubes grandes quisieran tener a un jugador como Julián. Y yo creo que hay dos equipos a los que no iría, que es el Manchester United por su pasado en el Manchester City y al Real Madrid por su paso por el Atlético de Madrid. Ahora, vamos a ver dónde acaba Julián Álvarez. Yo creo que es el 9 que desea, como ha contado Moy, y a partir de ahí veremos, porque es que el Atlético de Madrid pagó mucho dinero por Julián Álvarez. Si el jugador quiere irse, que eso es lo que al final se tiene que requete confirmar, y yo a día de hoy tengo ciertas reservas, pero ya la comunicación o la negociación entre los clubes creo que no va a ser fácil. Y sobre todo hay una cosa que a mí me gustaría que Moisés me dijera, porque yo llevo 3 años escuchando que el Barça vuelve a la regla del 1-1. Yo pensaba que ya estaba en esa regla. O sea, que entiendo que el Barça no está todavía en la regla del 1-1. No está. Presentó unos documentos para el tema de los palcos VIP y Tebas se lo echó atrás. Pero bueno, al final el Barça, lo que hemos dicho siempre, si el Barça tiene capacidad económica para afrontar cualquier fichaje, lo que tiene que, evidentemente, regular bien el tema de la masa salarial. Y están trabajando desde hace mucho tiempo en eso, porque al final es, según cuentan los expertos, esto del 1 por 1 también es un tema muy interpretativo, de cómo lo ve el club y cómo lo ve la liga. Y al final acabas chocando. Por lo que tenemos entendido, el Barça está muy cerca de poder solventar esa situación y por lo tanto será tanto ingreso por un traspaso, tanto puedo gastar, que es lo que sucede a todo el mundo y a todo el mundo que está en la regla 1-1. Con la entrada o con la llegada al nuevo Spotify Camp Nou se están regulando mucho mejor el tema de los ingresos y en ese sentido el Barça va a estar, esperan ya en verano, en esa regla del 1-1.
Ujú. Bueno, chicos, pues el futuro de Julián Álvarez que está abierto. Vamos a ver también qué pasa con la situación del Barça y si esto al final pues se puede hacer realidad o no, ver a la araña de azulgrana. En fin, chicos, hemos llegado ya al final de este programa. No sé si queréis decir algo más antes de cerrar de cara a este fin de semana apasionante que tenemos por delante, con partidos de la Liga, con ese Villarreal-Real Madrid, con el partido del Barça frente al Oviedo. No sé, algo antes de irnos. No, nada. Nada, pasadlo bien y que la gente ponga ESPN, es lo más importante. Eso es lo más Y si tienen un rato para leer, Exacto. y si tienen un ratito para leer. Pero también, mira, también. Mira, Luego, eso sí que ahí no miente Moisés, ahí no miente. luego, ¿cómo le interesa, ¿Cómo le interesa, ¿Cómo le interesa? Hombre, claro. Madre mía de mi alma. Bueno, chicos, como siempre, Qué ha sido un sinvergüenza, placer. qué Muchos sinvergüenza. besitos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós a todos. Chao. No lo compren. Sí, cómprenlo, cómprenlo.